Le envié los archivos al jefe de campaña de Evan mientras aún estaba en el escenario agradeciendo a los donantes, y en cuanto apareció el cartel de confirmación en mi pantalla, mi esposo giró la cabeza como si hubiera oído un cristal romperse al fondo de la sala. No me miró, todavía no. Siguió sonriendo hacia las luces, con la mano levantada en un lento gesto de la mano, pero su mirada encontró la salida y se quedó allí. Cuando finalmente salió del escenario, los aplausos lo siguieron como una correa. Dio un paso hacia el pasillo, fuera del alcance de las cámaras, y su teléfono empezó a vibrar en su bolsillo con tanta fuerza que pude oírlo. Se detuvo junto a las fotos enmarcadas de antiguos concejales y sacó el teléfono con 2 dedos, como si le diera asco. La pantalla se llenó de notificaciones. Malik. Yesa. Finanzas. Los mismos nombres que habían estado en nuestra cocina tan a menudo que parecían de la familia. Evan leyó unos segundos y luego me miró con una expresión tan vacía que borró al hombre que creía conocer. ¿Qué hiciste?, preguntó. Les dije que usaste dinero de campaña para reservarle hoteles, dije. No me temblaba la voz. Ya había agotado mi temblor. Miró hacia las puertas del salón, de donde salían risas y tintineos de copas. Luego, su mirada se posó en mis manos, como si esperara ver un arma allí. Enviaste eso desde mi wifi, dijo en voz baja. ¿Entiendes cómo se ve eso? Parece que la verdad salió de dentro de tu casa, respondí. Apretó la boca una vez, luego la suavizó con algo practicado. Ven conmigo, dijo. Me acompañó a una sala de conferencias vacía y cerró la puerta. El silencio me golpeó como una opresión. Evan se apoyó en la mesa, todavía de traje, aún con la insignia que decía que servía a la comunidad. Levantó la barbilla como solía hacer durante los debates, como si estuviera a punto de corregir a alguien en público. Acabas de convertirte en mi enemigo, dijo. Yo era tu esposa, dije. Estás a punto de ser mi advertencia. Su voz se mantuvo firme, casi amable. Si intentas destruirme, te arruinaré públicamente. Me aseguraré de que todos sepan los mensajes que enviaste en el peor año de tu vida. Me aseguraré de que cuestionen si es seguro criar a Mia. Me aseguraré de que la única historia que escuchen sea que perdiste la cabeza. Mis pulmones olvidaron cómo funcionar por un segundo. Me observaba como si estuviera evaluando una reacción en un grupo de discusión. Fuera de la puerta, alguien se rió a carcajadas y el teléfono de Evan volvió a vibrar. Arregla esto, dijo, o aprenderás lo pequeño que eres. Solía pensar que la confianza de Evan era un refugio. Cuando nos conocimos, él era el hombre que recordaba mi pedido de café después de una cita y llamaba a mi madre señora con el respeto justo para que se relajara. Me escuchaba como si me estuviera recogiendo, y yo confundí eso con cariño. Incluso después de la boda, no fue cruel. Fue preciso. Corrigía mis historias en las cenas, no calificándome de equivocada, sino con detalles que hacían reír a todos, y luego me miraba con una sonrisa que decía, ¿ves? Te ayudé. Cuando me ascendieron, lo celebró hablando de cómo podríamos formar una familia ahora que había demostrado mi valía. La primera vez que lloré delante de él, después de que un cliente de mi organización sin fines de lucro sufriera una sobredosis, Evan me abrazó hasta que mi respiración se calmó. Entonces dijo, necesito que estés tranquila. No puedes traer ese caos a casa. Las palabras fueron suaves, pero sentí su forma. Mis emociones solo eran aceptables si no lo incomodaban. Cuando decidió postularse para el consejo municipal, la casa se llenó de agendas y sesiones de estrategia. Dijo que era por nosotros, por el futuro de Mia, por la estabilidad. Dejé mi trabajo porque mis horarios eran impredecibles y Evan necesitaba una esposa que pudiera aparecer en fotos con un rostro tranquilo.
Me dije a mí misma que estaba eligiendo a nuestra familia. Las señales de alerta llegaron en paquetes pequeños. Una nueva contraseña en su portátil. Una insistencia repentina en manejar las cuentas bancarias. Recorridos tardíos por lugares que no los necesitaban. Cuando le pregunté dónde había estado, me besó en la frente y dijo, no te desesperes, vale, como si mis preguntas fueran síntomas, aprendí a preguntar menos. Cuantas menos preguntas hacía, más cálido parecía. Era como si recompensara el silencio. La noche que encontré el segundo teléfono, buscaba ibuprofeno en el armario de la ropa blanca. El aparato estaba escondido entre toallas de repuesto, envuelto en un calcetín negro. Se sentía absurdamente común en la palma de mi mano, como cualquier otro objeto doméstico, y eso me dio un vuelco en el estómago. Abajo, Evan estaba hablando por teléfono, riendo con esa dulzura y encanto que hacía que los desconocidos confiaran en él. Mía dormía con el pelo desparramado sobre la almohada y la casa olía a detergente y restos de espagueti. El teléfono se desbloqueó con 4 dígitos. Los 3 primeros intentos fallaron. Al cuarto intento, apareció un hilo de mensajes bajo un contacto guardado como L. No era coqueteo. Era logística. Direcciones de hoteles. Horarios. Bromas sobre que me dormí temprano. Una foto de la mano de Evan en el muslo de una mujer, con el esmalte de uñas del mismo color que las naranjas sanguinas. Luego encontré una nota de voz titulada Práctica. La voz de Evan sonó baja y divertida. Dilo otra vez, le dijo. ¿Estás seguro de que no se irá?, preguntó la mujer. Evan respondió como si hablara del tiempo. No lo hará. Me necesita. Y si alguna vez lo olvida, se lo recordaré. Me quedé en el armario rodeada de toallas limpias y me di cuenta de que la aventura no era la herida más profunda. La herida más profunda era que él había planeado mi salida como si fuera un riesgo. No lo confronté esa noche. Me senté a la mesa de la cocina hasta que el cielo se volvió tenue y gris, con el segundo teléfono boca abajo junto a mi té frío. No dejaba de repasar sus palabras, no el sexo ni las mentiras, sino la certeza de que me quedaría. Por la mañana, Evan bajó y siguió nuestra rutina como quien cree que la repetición puede borrar la realidad. Besó la cabeza de Mía, le preguntó si quería cereales y miró el calendario en la nevera. Cuando me miró, su expresión era relajada, casi cariñosa. Necesito hablar, dije. Miró su reloj. Date prisa. Deslicé el segundo teléfono por el mostrador. Sus ojos se posaron en él, luego en mi rostro. Por medio segundo vi un crujido, una señal de alarma. Luego se selló. Revisaste mis cosas, dijo. Te escuché, respondí. Te grabaste hablando de evitar que me fuera. Su mirada se dirigió a la habitación de Mía, calculando el riesgo de que lo oyera. Bajó la voz. Aquí no. ¿Quién es ella?, pregunté. Soltó un pequeño suspiro, de esos que dan cuando creen tener paciencia. Lauren, dijo. Está en comunicaciones. Se complicó. Eso es todo. Esperé el remordimiento. No llegó. ¿Cuánto tiempo? Meses. Se encogió de hombros. Has estado distante. Has sido impredecible. La palabra me cayó como una bofetada porque era una que usaba cada vez que me sentía incómoda. Sentí que me ardían los ojos y odié que mi cuerpo reaccionara como si su acusación fuera cierta. Voy a solicitar el divorcio, dije. Él sonrió levemente. No lo eres. Soy. Evan se acercó con voz firme. Si haces estallar esto, arderás tú también, dijo. La gente no recompensa a una esposa por acusar a su marido. Le preguntan por qué no pudo hacerlo feliz. Abrí la boca, pero él siguió, metódico.
guardé tus mensajes de ese año, dijo. Aquellos en los que decías que ya no querías estar aquí. Tengo notas del consejero. Tengo el correo que le enviaste a tu jefe sobre la ansiedad que sentías cuando renunciaste. Si vienes a buscarme, puedo demostrarles que eres inestable y lo creerán porque soy en quien confían. Mis manos se enfriaron, y a Mía, añadió, como si fuera un detalle casual. Me la llevo. Dirán que tiene sentido, lo miré fijamente y sentí que algo dentro de mí se partía. Una parte de mí quería gritar. Otra parte quería negociar. Una parte más tranquila, la que había sobrevivido a otros años difíciles, empezó a contar salidas. Evan me rozó para agarrar su chaqueta. Tengo una reunión, dijo, ya terminada la conversación. Luego se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. No me avergüences, dijo. No ganarás. Después de esa mañana, Evan me trató como si fuera una situación difícil de gestionar. No gritó. No suplicó. Adaptó el ambiente como adaptó su mensaje de campaña. Llegó a casa con flores que nunca había comprado y se las entregó primero a Mía, obligándola a entregármelas como una ofrenda de paz que no me había ganado. Les dijo a todos, en voz alta, que había estado estresada y que quería darme descanso. Se ofreció a encargarse de recoger y entregar a los niños, para quitarme un peso de encima. Luego el dinero se movió. La siguiente vez que usé la tarjeta en el supermercado, me la rechazaron 2 veces. La sonrisa de la cajera se tensó. Mía me observaba desde el carrito, con los zapatos balanceándose, y sentí que me ardían las mejillas de una humillación que no había buscado. En el banco, un cajero me explicó que la cuenta conjunta ahora requería 2 firmas para las transferencias, la de Evan y la mía. Parecía lo mismo hasta que me di cuenta de que Evan podía retener su firma cuando quisiera. Cuando lo confronté, parecía dolido. Los estoy protegiendo, dijo. Estás muy sensible ahora mismo. No tomemos decisiones impulsivas. Esa tarde, Jessa llamó con voz alegre y cautelosa. Adam mencionó que has estado bajo mucha presión, dijo. Estamos aquí para ayudarte. Para tu bienestar. Las palabras eran suaves, pero el mensaje subyacente era contundente. Ella había sido informada. Mis sentimientos estaban siendo documentados como responsabilidad. 2 días después me encontré con Moran en el centro comunitario durante una sesión de fotos con voluntarios. La reconocí por el esmalte de uñas y por el tono de sus mensajes. En persona parecía más joven de lo que esperaba, con una mirada cansada que no reflejaba su seguridad. Me vio y ni se inmutó. Hola, dijo, como si fuéramos conocidos. Debes ser la esposa de Evan. Soy a quien le prometió su vida, respondí. Su mirada se dirigió al pasillo donde Evan posaba con el dueño de un pequeño negocio. Me dijo que necesitabas espacio, dijo. Que no quería abandonarte. Fue formulado como compasión, lo que hizo más difícil odiar limpiamente. Va a decir que soy inestable, dije. Te lo dijo. Sujetó con más fuerza los volantes. Por un instante pareció asustada, y me di cuenta de que ella tampoco estaba segura de qué versión de él era real. Dijo que has estado pasando por mucho, susurró, y dijo que no me iría, dije. Porque lo necesito. Moran abrió la boca y luego la cerró. No lo negó. No se disculpó. Volvió a mirar hacia el pasillo como quien anticipa una tormenta. Esa tarde, me senté en el despacho de un abogado que olía a tónico y esmalte de limón. Marisol me escuchó sin interrumpirme mientras le describía el segundo teléfono, las amenazas, el bloqueo financiero. ¿Tienes pruebas de lo que dijo?, preguntó. Todavía no, admití. Entonces lo entendemos, dijo.
Y dejas de estar solo en esto. Al llegar a casa, me esperaba una carta en la encimera de la cocina, impresa con membrete de campaña. Me exigía que dejara de publicar comunicaciones difamatorias y me advertía de las consecuencias legales. La firma de Evan se veía orgullosa. Me quedé de pie frente al periódico y comprendí algo clarísimo. Él no intentaba salvar el matrimonio. Intentaba salvar su narrativa, y yo era el hilo suelto. Cambié de táctica. Dejé de reaccionar y comencé a coleccionar. Creé una cuenta de correo electrónico que Evan desconocía y le reenvié todas las notificaciones del banco. Copié capturas de pantalla y recibos a una unidad cifrada. Anoté fechas y horas en un bloc de notas hasta que la lista parecía evidencia en lugar de un recuerdo. Evan llegó a casa temprano una noche y vio la carpeta en la mesa de centro. Entrecerró los ojos. ¿Qué es eso?, preguntó. Mía, dije. Él extendió la mano para cogerlo. Puse mi mano sobre los papeles primero. Su voz se alzó lo suficiente como para que Mía levantara la vista de su dibujo en la mesa de la cocina. «¿Sigues con esto?», dijo. «Mía, cariño, sigue coloreando», le dije. Evan esperó a que ella volviera a mirarme. Entonces se inclinó hacia mi oído. «¿Vas a obligarme a hacer cosas que no quiero?», susurró. Se me encogió el estómago. «Para». Se enderezó y le sonrió a Mía como si nada hubiera pasado. «¿Qué estamos haciendo?». Levantó su página. «Una casa, 3 monigotes y una figura sin rostro. Ese es papá», dijo. La sonrisa de Evan se curvó. «¿Por qué no tengo cara?». «Porque siempre estás con el teléfono», respondió ella, simple y honesta. Por un instante, la vergüenza lo invadió. Luego, sus ojos se posaron en mí con sospecha, como si yo le hubiera dado la idea. Esa noche, después de que Mía se durmiera, Evan bloqueó la puerta de la cocina con su cuerpo. La luz del techo le daba un aspecto pálido, casi clínico. «Hablé con Jessa», dijo. «¿Está de acuerdo en que has estado inestable últimamente?». «Los profesores también se dan cuenta. Los vecinos hablan. No se necesita mucho para que una petición de custodia de emergencia parezca razonable. Me estás amenazando», dije. «Te lo advierto», la corrigió. «Tienes un pasado. La gente ya sabe que te pones oscuro». Comencé a grabar en mi teléfono en el bolsillo, con la pantalla oculta contra mi muslo. «Si intentas irte con Mía», continuó, «llamaré a la policía y les diré que te la llevaste en pánico. Serás el centro de atención». «No yo», se me secó la boca. Lo peor no era que pudiera mentir. Lo peor era que estaba seguro de que la mentira funcionaría. «¿Por qué haces esto?», pregunté. Entrecerró los ojos, irritado por la pregunta. «Porque me estás obligando», dijo. Se hizo a un lado como para demostrar que no me estaba tendiendo una trampa. Pasé junto a él con unas piernas que no sentía como las mías y me detuve frente a la puerta de Mía. Por la rendija oí su vocecita tarareando, sin miedo, como si nada en la casa pudiera alcanzarla. Fui a mi habitación y reproduje la grabación. La voz de Evan era clara, tranquila y cruel. Mi miedo no desapareció, pero cambió de forma. Él iba a moverse primero. Esa noche dormí con la ropa puesta, con las llaves y el certificado de nacimiento de Mía en el bolso. Cada crujido de la casa sonaba como una decisión. Por la mañana, mi miedo se había convertido, por fin, en un plan. A la mañana siguiente llamé a mi hermana. «Ven esta noche», le dije. «Y no preguntes por qué por teléfono», Talia no insistió. Su voz se tornó seria, algo que no había oído desde que murió nuestro padre. «Allí estaré», dijo. También solicité una reunión con Malik, el jefe de campaña. Escribí un mensaje que parecía inofensivo: «Necesito hablar de la agenda familiar».
Me ofreció 15 minutos en la sede. Me puse el vestido azul marino que le gustaba a Evan porque hacía que la gente pensara que estaba serena. Frente al espejo, practiqué una cara neutra hasta que me dolieron las mejillas. Si algo me había enseñado Evan, era que la presentación importaba. Malik me recibió en una sala de conferencias acristalada mientras el personal pasaba como sombras. Sonrió cortésmente. Evan dijo que has estado bajo estrés, empezó. ¿Cómo podemos apoyarte? Dejé el teléfono sobre la mesa. Escucha, dije, reproduje la grabación desde mi cocina. La voz de Evan llenó la habitación, describiendo informes policiales falsos, peticiones de custodia de emergencia, titulares. La expresión de Malik cambió poco a poco, como un hombre que se da cuenta de que el suelo bajo sus pies no es sólido. Cuando terminó el video, le di una carpeta. Recibos de hotel que coincidían con las noches que Evan afirmaba que eran reuniones comunitarias. Formularios de reembolso con sello de aprobación. Mensajes donde Lauren mencionaba incluye cena para donantes. Una foto de la mano de Evan sobre su muslo en una habitación pagada con una tarjeta vinculada a gastos de campaña. Al principio, Malik no tocó los papeles. Me miró, midiendo. ¿Por qué me traes esto?, preguntó. Porque ya te está diciendo que soy inestable, dije. Necesito que lo escuches con su propia voz antes de decidir qué historia es más fácil. Malik tragó saliva. Esto podría arruinar la campaña, ya lo está destruyendo, dije. Simplemente me niego a ser el chivo expiatorio. Al salir de la sede, me senté en el coche con las manos apretadas entre las rodillas hasta que el temblor remitió. Me sentí expuesto, como si hubiera salido de una habitación oscura a una luz brillante. Esa noche Talia llegó con la comida. Una sola mirada a mi rostro la hizo dejar las bolsas lentamente. Le conté todo en un suspiro. Me escuchó sin interrumpirme y luego extendió la mano por encima de la mesa y me la cubrió. No está sola, dijo. Evan llegó tarde a casa, furioso pero con cuidado. Cerró la puerta del dormitorio y habló en voz baja. ¿Qué le dijiste a Malik? La verdad, dije. Sus ojos brillaron. ¿Crees que ganaste? Todavía tengo tus mensajes. Todavía puedo hacerte quedar como un loco. Levanté mi teléfono y le mostré la orden temporal que Marisol había presentado, concedida en espera de una audiencia. Su rostro palideció, sonó el timbre. A través de la ventana, vi a un oficial uniformado en nuestro porche sosteniendo papeles. Evan abrió la puerta con porte de político, hombros erguidos y rostro sereno. El oficial preguntó por él por su nombre y cumplió la orden como si fuera un recado rutinario. Evan le dio las gracias cortésmente, mientras sus dedos temblaban sobre las páginas. Cuando la puerta se cerró, se quedó mirando los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. ¿De verdad que estás haciendo esto?, dijo. Realmente te estoy sobreviviendo, respondí. La semana siguiente se me dieron en documentación. Intercambios de niños en estacionamientos públicos. Conversaciones por mensaje de texto. Un supervisor autorizado por el tribunal estuvo presente cuando Evan vio a Mia hasta la audiencia. Mi vida se convirtió en recibos, pero al menos los recibos no me lo negaban. Lauren renunció 2 días después de que Malik la confrontara. Envió un correo electrónico. Me dijo que eras cruel. Lo siento. Lo leí una vez y luego lo archivé, porque su arrepentimiento no cambió el hecho de que lo había ayudado a construir la historia que me habría enterrado. En el tribunal, el abogado de Evan intentó usar mi pasado en mi contra. Marisol respondió con pruebas en lugar de indignación. Presentó mi historial terapéutico como un tratamiento constante, no como inestabilidad. Reprodujo la amenaza grabada de Evan.
El juez escuchó sin mostrar emoción, luego extendió la orden de protección y ordenó una manutención financiera temporal. Afuera del juzgado, Evan me detuvo en la escalera de piedra. Los periodistas rondaban la manzana, esperando una oportunidad. «Estás avergonzando a nuestra familia», dijo. «Lo avergonzaste», respondí. Tenía los ojos rojos por la falta de sueño, no por remordimiento. «Si preguntan», susurró, «les diré que haces esto porque no soportaste mi éxito». Lo miré y vi, con repentina claridad, que el matrimonio nunca había sido el objetivo. El objetivo había sido la propiedad. «Dile lo que te mantenga en pie», dije. «Ya no vivo más en tu guión». La campaña lo suspendió esa tarde. Los donantes desaparecieron silenciosamente. Los carteles en los jardines fueron retirados de la noche a la mañana, como si la ciudad estuviera borrando una mala decisión. El divorcio duró meses. Mediación, papeleo, negociaciones durante las vacaciones. Evan probó primero con su encanto, luego con su frialdad, luego con su silencio. Cada fase era como si otra máscara se cayera, y con cada una me sentía menos tentada a buscar el rostro que echaba de menos. Una noche, mucho después de que pasara el susto inicial, Mia entró corriendo con mi teléfono. «Papá llamó», dijo. «¿Quieres que conteste la próxima vez?» Miré la llamada perdida. Mi pulso se aceleró y luego se estabilizó. No sentí miedo. Sentí distancia. «No», le dije. «Si es importante, dejará un mensaje». Ella asintió y volvió a su coloración, ya libre del peso que los adultos intentan darle a los niños. Esa noche me senté a la mesa de la cocina donde antes esperaba el amanecer, con un segundo teléfono junto al té. La casa estaba silenciosa de una forma nueva, no con el silencio de la tensión, sino con la calma de no anticipar el estado de ánimo de los demás. Completé una solicitud de empleo en una fundación local. Presioné enviar y escuché el suave eco del clic en la habitación vacía. Durante años manejé la reputación de Evan como un cristal frágil mientras él trataba la mía como un arma. Ahora el único nombre que guardaba era el mío.